En el corazón de Londres, bajo las brillantes luces de uno de los teatros más famosos de Inglaterra, una joven mexicana llamada Isabella Rivera se encontraba de pie, nerviosa. Tenía solo 19 años. Sus ojos estaban llenos de determinación, pero también mostraban un poco de miedo. Isabella había viajado más de 9.000 kilómetros desde su pequeño pueblo en Oaxaca, México. Tenía un sueño. Quería demostrarle al mundo que su voz podía tocar los corazones de las personas, sin importar el idioma que hablaran o el lugar de donde vinieran. El juez principal, Lord Jonathan Hawthorne, era conocido por ser muy estricto. Había hecho llorar a muchos concursantes con sus duras palabras. Observó detenidamente a Isabella, analizándola de pies a cabeza. Otra jueza, una mujer latina, hojeaba sus notas sin mucho interés. Los otros jueces, Clara Bennett y Ethan Cole, intercambiaron miradas cómplices, esperando otra audición común que pronto sería olvidada. Pero ese día sería diferente. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. En ese escenario, donde los sueños podían hacerse realidad o romperse, estaba a punto de surgir una voz que nadie olvidaría jamás. Isabella caminó lentamente hacia el centro del escenario. Sus zapatos resonaban suavemente sobre el suelo de madera, y el teatro quedó completamente en silencio. Llevaba un vestido azul marino sencillo pero hermoso. Era el mismo que su abuela había cosido con cuidado antes de que ella partiera de México. En sus manos sostenía la partitura de la canción que había practicado durante meses. Sus manos temblaban un poco y su corazón latía muy rápido. Lord Jonathan levantó la vista de sus papeles y habló con su seria voz británica. Isabella Rivera. ¿De dónde eres? Soy de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, México, respondió con claridad, aunque su voz tembló ligeramente. Clara Bennett, una ex cantante de ópera convertida en jueza, se inclinó hacia adelante y le preguntó amablemente. ¿Y qué vas a cantar hoy, querida? Isabella respiró hondo. Les dijo que había preparado el Ave María de Schubert, una canción que había aprendido en el coro de su iglesia en su pueblo. Ethan Cole, el juez más joven y productor musical, asintió y le indicó al técnico de sonido que se preparara. Pero justo cuando la música estaba a punto de comenzar, Lord Jonathan levantó la mano. «Deténganse», dijo firmemente. El teatro quedó completamente en silencio. «¿Qué sucede?», susurró Isabella. Se sentía nerviosa y confundida, y un sudor frío recorrió su espalda. Lord Jonathan caminó lentamente hacia el borde del escenario. Su expresión seria hacía que todos se sintieran pequeños. He escuchado a cientos de cantantes interpretar esta canción con acompañamiento musical, dijo. Es fácil sonar bien cuando tienes una orquesta o un piano, pero una voz verdaderamente especial no necesita ayuda musical. Clara y Ethan se miraron sorprendidos. Esto no era lo que solía ocurrir en las audiciones. Isabella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nunca había cantado Ave María sin música frente a extraños, y ahora debía hacerlo ante los jueces más exigentes. En su pueblo, siempre tenía el órgano de la iglesia o al menos una guitarra que la acompañara. Lord Jonathan cruzó los brazos y continuó. Quiero que cante a cappella. Sin música, sin instrumentos. Solo tu voz. Solo así sabremos si tu voz es realmente extraordinaria. El silencio en el teatro era tan fuerte que dolía. Isabella sentía miles de mariposas revoloteando en su estómago. Clara Bennett intervino suavemente. Jonathan, quizás esto sea demasiado duro para la chica. Pero Jonathan negó con la cabeza. Si quiere ser una verdadera cantante, debe demostrar que su talento es auténtico, no mejorado por la música o la tecnología. Isabella cerró los ojos. Pensó en su hogar en Oaxaca. Recordó a su abuela, quien le había enseñado a cantar desde los 5 años. Su abuela siempre le decía, la música, mi niña, no viene de los instrumentos. Viene del corazón. Si cantas con el corazón, no necesitas nada más. Isabella abrió los ojos y miró directamente a Lord Jonathan. De acuerdo, dijo con un valor que incluso la sorprendió. Cantaré sin música. Ethan Cole se inclinó hacia adelante. Sabía lo difícil que era cantar perfectamente sin acompañamiento, especialmente bajo la mirada de todos. El técnico apagó todo el equipo de sonido. El teatro, con capacidad para 2.000 personas, solo tenía ahora a los 3 jueces, algunos miembros del equipo y las cámaras grabando todo.
Isabella se colocó justo en el centro del escenario, donde la acústica era perfecta. Respiró 3 veces profundamente, tal como su maestro le había enseñado en la escuela de música en Oaxaca. Sus manos, que antes temblaban, descansaban ahora tranquilas a sus costados. Había tomado un gran riesgo, pero algo dentro de ella le decía que ese era su momento. Empezó con la primera nota del Ave María. Inmediatamente, ocurrió algo mágico. Su voz era clara y pura. Llenó el gran teatro de calidez, haciendo que el aire mismo pareciera vibrar. La primera nota fue perfecta. Mostraba años de práctica, aunque en su mayoría había aprendido sola. Incluso Lord Jonathan, que había estado muy serio, sintió algo extraño en el pecho. En sus 30 años como juez, había escuchado voces técnicamente perfectas, pero pocas veces había sentido una conexión emocional tan inmediata. Isabella siguió cantando. Su voz subía y bajaba de forma hermosa y natural. Cada frase estaba llena de sentimiento. Clara Bennett sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Sabía que estaba presenciando algo raro y maravilloso. Ethan Cole, que había estado cansado de escuchar tantas audiciones mediocres esa semana, ahora estaba completamente despierto. Notó no solo la técnica perfecta de Isabella, sino la forma en que contaba una historia con su voz. Cada palabra en latín cobraba vida. Isabella no solo cantaba, estaba creando una atmósfera mágica, espiritual. Sus ojos permanecían cerrados, pero su rostro estaba sereno y concentrado. Parecía haber encontrado un lugar especial dentro de sí misma, donde su voz podía fluir libremente. Incluso los miembros del equipo, que solían distraerse durante las pausas, estaban inmóviles. Los camarógrafos, acostumbrados a no emocionarse, apenas podían mantener firmes sus cámaras porque la voz de Isabella los conmovía profundamente. En ese momento, Lord Jonathan comprendió que había tomado la decisión correcta al pedirle que cantara sin música. Había permitido que algo extraordinario brillara. La voz de Isabella no necesitaba nada más. Ella misma era la parte más hermosa del escenario. Cuando llegó al punto más fuerte de la canción, su voz llenó el teatro con una fuerza impresionante. Las palabras Santa María estaban tan llenas de emoción que Lord Jonathan sintió como si una mano invisible le apretara el corazón. Por primera vez en muchos años, el juez más duro de Inglaterra tuvo que contener las lágrimas. Clara Bennett no pudo contener las suyas. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras veía a una joven desconocida transformar todo el ambiente del teatro. Ella misma había sido cantante y sabía que estaba presenciando algo extraordinario, mucho más allá de lo esperado. Ethan Cole, en silencio, grabó a Isabella con su teléfono. Sabía que estaba viendo un momento que podía cambiar su vida para siempre. Pero la reacción más sorprendente fue la de Lord Jonathan. El hombre que siempre era tan severo y nunca mostraba emociones, sintió su corazón ablandarse. Mientras escuchaba nota por nota, recordó a su difunta madre cantándole esa misma canción cuando él estaba enfermo de niño. Isabella no se dio cuenta de nada de eso. En su mente, estaba de nuevo en su pequeña iglesia de San Bartolo, Coyotepec, cantando para la Virgen de Guadalupe en Navidad. Imaginó a su abuela sonriéndole orgullosa y al padre Miguel tocando el órgano suavemente. Cantaba con todo su corazón, como si estuviera en casa. Su canto era asombroso, no solo porque alcanzaba todas las notas perfectamente, sino porque lo hacía con el alma. Cada pequeño temblor en su voz, llamado vibrato, era perfecto. Cada respiración hacía que la siguiente parte fuera aún más fuerte. Cuando cantó Ora pro nobis peccatoribus, su voz sonó casi mágica, como si viniera del cielo. El teatro estaba en silencio absoluto, salvo por la voz de Isabella. Los jueces estaban maravillados. Sus bocas abiertas, sin poder moverse. Incluso los miembros del equipo permanecían inmóviles. Parecía que la sala entera estaba llena de luz y paz. Lord Jonathan entendió entonces que pedirle cantar sin música había sido lo mejor. Su voz era tan hermosa que no necesitaba nada más. Ella misma era el tesoro más valioso del escenario. Cuando Isabella alcanzó la nota más alta y poderosa, su voz hizo vibrar el teatro como si estuviera vivo. Las palabras Santa María fueron tan intensas que Lord Jonathan sintió el corazón encogerse. Por primera vez en muchos años, tuve que luchar para no llorar. Clara Bennett ya no pudo contenerse y lloró abiertamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras veía a aquella joven desconocida transformar el aire del teatro. Ethan Cole siguió grabando en silencio.
Sabía que estaba presenciando algo raro, algo que podía cambiar una vida para siempre. Lord Jonathan, el juez más duro de Inglaterra, sintió su corazón abrirse. Nota tras nota, recordó a su madre cantándole aquella misma melodía cuando era niño. Isabella no se dio cuenta. En su mente, seguía en su iglesia, cantando con amor y fe. Su voz, perfecta en cada nota y llena de emoción, hizo que todos en la sala sintieran algo único, algo que jamás olvidarán. El silencio continuó unos segundos después de que terminó, como si todos estuvieran respirando. Luego, los jueces comenzaron a aplaudir lentamente, y el aplauso creció hasta llenar el teatro. Lord Jonathan también aplaudió, negando con la cabeza, asombrado. En todos sus años como juez, nunca había escuchado algo así. Isabella sonrió, respirando con dificultad pero sintiéndose orgullosa. Lo había logrado. Había cantado sin música, solo con su propia voz, y había mostrado al mundo lo especial que realmente era. El teatro, construido para las voces más potentes y grandiosas del mundo, jamás había presenciado una actuación como esa. Jonathan, uno de los jueces, se dio cuenta de que estaba presenciando algo muy especial. No solo estaba viendo a una cantante talentosa, estaba viendo nacer a una estrella. Pero más que eso, estaba siendo testigo de un momento lleno de sentimientos verdaderos, en un mundo donde la música se había vuelto más sobre dinero que sobre corazón. Mientras Isabella continuaba cantando, ocurrió algo sorprendente. Los jueces, que debían mantenerse serios y prudentes, comenzaron a sentir emociones que no esperaban. Lord Jonathan, que siempre había mantenido distancia de los concursantes, recordó por qué se había enamorado de la música en primer lugar. La voz de aquella joven mexicana estaba despertando sentimientos que él había escondido durante muchos años, después de juzgar a tantos cantantes y enfrentar tantas decepciones en el mundo musical. Clara Bennett, otra jueza, susurró a Isen, con la voz temblorosa de emoción. En mis 20 años como cantante profesional, solo he escuchado 3 voces que me hayan tocado el corazón de esta manera. Isen asintió en silencio, incapaz de apartar la vista de Isabella. Ella cantaba como si hablara con algo más grande que ella misma, como si compartiera su alma con el mundo. La presentación se volvió aún más emotiva. Cuando Isabella abrió los ojos por primera vez desde que comenzó a cantar, las lágrimas brillaban bajo las luces del escenario, pero su voz seguía siendo perfecta. De hecho, los sentimientos que mostraba hacían que su voz sonara aún más fuerte y más real con cada nota. Jonathan se limpió discretamente una lágrima de la mejilla. El hombre que había hecho llorar a cientos de concursantes estaba sintiendo ahora el poder de una voz verdaderamente extraordinaria. Pensó en todos los participantes que había rechazado a lo largo de los años y se preguntó si alguna vez había sido demasiado severo. Tal vez había dejado pasar algo especial antes, por ser tan crítico. Isabella hizo algo muy inteligente con la canción. Añadió pequeños cambios en su manera de cantar, mostrando sus raíces mexicanas. Esas pequeñas decoraciones en su voz eran bellas y naturales, como si la canción hubiera sido escrita especialmente para ella. No eran exageradas ni llamativas, simplemente hacían que la canción cobrara vida. Isen Cole notó la influencia del mariachi y de la música folclórica mexicana en su interpretación. Se dio cuenta de que Isabella no solo estaba cantando una pieza clásica, sino que la estaba haciendo suya. Estaba mezclando tradiciones de una forma respetuosa, nueva y emocionante. Estaba demostrando que la música podía cruzar culturas y seguir siendo honesta y real. Clara Bennett cerró completamente los ojos y se dejó llevar por la música. Había sido cantante profesional durante muchos años y sabía todo sobre la técnica, el control de la respiración, la afinación perfecta y cómo preparar una canción para un gran final. Pero esto, lo que Isabella estaba haciendo, iba más allá de la técnica. Isabella estaba mostrando arte puro. Estaba conectando con cada persona en la sala a través de su voz. El teatro se sentía como un templo, e Isabella era como una sacerdotisa guiando una ceremonia sagrada. Su canto unía culturas, generaciones y corazones en un solo momento mágico. Cuando cantó las palabras Nunc et in hora mortis, su voz se volvió suave, casi un susurro, pero cada palabra alcanzó los rincones más lejanos del teatro. Lord Jonathan sintió como si ella cantara directamente a su alma, hablándole sobre la tristeza, la esperanza y la belleza de la vida incluso cuando es difícil. Clara Bennett estaba completamente abrumada. Había aprendido a juzgar a los cantantes con justicia y sin dejarse llevar por las emociones, pero esto era diferente. Esto era arte en su forma más pura, real,
honesto y desde el corazón. Isenkole notó algo extraordinario en el canto de Isabella. Ella estaba usando el propio teatro como un instrumento. Su voz rebota y fluye con la acústica, haciendo que cada nota sonará aún más mágica. Solo los cantantes más experimentados pueden hacerlo de manera natural, pero Isabella lo hacía sin esfuerzo. Estaba contando una historia con cada frase, y cada persona en la audiencia la sentía de una forma diferente. Para Lord Jonathan, su canción era una historia de perdón y segundas oportunidades. Para Clara, era sobre cómo el arte puede tocar y cambiar a las personas. Para Isen, era sobre ser auténtico y verdadero, sin importar la cultura o el idioma. Las cámaras del teatro capturaban todo. Filmaban a Isabella, pero también registraban las reacciones de los jueces. Lord Jonathan, usualmente tan serio, ahora se veía sorprendido y lleno de emociones. Sus ojos brillaban con lágrimas y su rostro mostraba asombro. Isabella, perdida en su música, ya no parecía nerviosa. Sus manos se movían suavemente al ritmo, y su rostro reflejaba cada sentimiento que su voz expresaba. Todos en el teatro comprendieron que estaban presenciando algo histórico. No era una audición común, era un momento que mostraba lo que el verdadero talento significa. Isabella no estaba simplemente cantando una canción, estaba creando una experiencia espiritual, tocando el corazón de todos los que escuchaban. Su voz no necesitaba instrumentos ni efectos especiales, era perfecta por sí sola. A medida que Isabella se acercaba al final de la canción, la emoción en el teatro alcanzó su punto más alto. Su voz, que había empezado tímida y nerviosa, ahora tenía la confianza de alguien que había encontrado su propósito. Cada nota final del Ave María se sentía como una bendición sobre el público silencioso. Lord Jonathan se encontraba en un lugar en el que nunca había estado antes. Durante décadas había juzgado cantantes, siempre buscando errores, defectos o señales de que alguien no estaba listo. Pero con Isabella, no había nada que criticar. No había errores, no había problemas, solo belleza. Clara Bennett, que había estado cansada después de semanas de audiciones, ahora se sentía completamente renovada. El canto de Isabella le recordó por qué había dedicado su vida a la música y por qué se había convertido en jueza. Momentos como ese hacen que todo el esfuerzo y los días de audiciones mediocres valieran la pena. Isenkole, quien solía pensar en la música en términos de dinero y oportunidades, estaba profundamente conmovido. Se dio cuenta de que en un mundo lleno de voces falsas y engaños, el canto de Isabella era real y puro. Era algo muy raro y precioso. La canción terminó, y Isabella sostuvo la última nota con suavidad, mostrando delicadeza y poder al mismo tiempo. Pintaba cuadros con su voz, creando colores y sentimientos que solo los verdaderos artistas pueden crear. Después de la última nota, el teatro quedó completamente en silencio. El silencio era más fuerte y significativo que cualquier aplauso. Nadie quería romper la magia del momento. Isabella abrió los ojos lentamente, regresando a la realidad sobre el escenario. Miró a los jueces, sin entender del todo sus expresiones. Lord Jonathan fue el primero en ponerse de pie, lenta y solemnemente. Clara y Isen lo siguieron. Ninguno habló de inmediato. Intentaban encontrar palabras para un momento que parecía más grande que las palabras mismas. Isabella permaneció en el centro del escenario, esperando la decisión de los jueces. No sabía que ya había recibido algo mucho más valioso que ganar la competencia. Lord Jonathan caminó hacia ella lentamente, e Isabella vio lágrimas en sus ojos. No entendía del todo, pero sabía que era importante. En 30 años como juez, comenzó Lord Jonathan, con la voz temblorosa, he escuchado a los mejores cantantes del mundo. He descubierto talentos que se han presentado en los escenarios más grandes. Pero lo que tú has hecho, lo que acabas de hacer, va más allá de cualquier idea de talento. Clara Bennett dio un paso adelante, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Isabella, he enseñado técnica a muchos cantantes, pero lo que tú tienes, esa capacidad de tocar el corazón de las personas, es un don que no se puede enseñar. Isenkole, normalmente el más lógico de los jueces, tuvo dificultad para hablar. Has convertido este teatro en una catedral, dijo. Nos has hecho recordar por qué amamos la música. Las piernas de Isabella temblaron un poco. Esperaba consejos, correcciones o tal vez rechazo. Nunca imaginó que su canto pudiera hacer sentir emociones tan fuertes a los jueces. No entiendo, dijo suavemente. ¿Hice algo mal? ¿Por qué?
No pudo terminar la frase, porque Lord Jonathan se acercó con una expresión que ella nunca había visto en televisión. No hiciste nada mal, querida, dijo Lord Jonathan, con una voz cálida y gentil. Lo hiciste todo perfectamente. Mejor que perfecto. Cantaste con una pureza que pensé que ya no existía en este mundo. Las cámaras captaron un momento único y mágico. 3 jueces sentados en sus sillas, cada uno sintiendo emociones profundas en su corazón. Y una joven mexicana llamada Isabella, acababa de hacer algo tan asombroso que ni siquiera comprendía que había cambiado sus vidas para siempre. Isabella era una chica muy humilde. No creía ser extraordinaria. Solo quería cantar desde el corazón. Pero lo que salió de su boca, de su alma, fue algo que nadie podría olvidar jamás. El público apenas podía respirar por la tensión y la emoción. Todos querían ver qué ocurriría a continuación. Lord Jonathan, el juez más serio y a veces temido, dio un paso más cerca de Isabella. Por primera vez desde el inicio de la audición, sonrió de verdad. Era una sonrisa cálida y sincera, que mostraba que estaba profundamente conmovido. Isabella, dijo con voz suave pero firme, debes entender algo muy importante. En todos mis años como juez, nunca había escuchado una voz que me hiciera llorar. Ni una sola vez. Pero tu voz acaba de hacerme llorar. Clara Bennett asintió rápidamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, que limpió con un pañuelo. Lord Jonathan tiene razón, dijo. He cantado en los escenarios más grandes del mundo. He actuado en el Metropolitan Opera y he compartido la música con miles de personas. Pero, Isabella, lo que acabas de hacer es mejor que cualquier cosa que haya escuchado o interpretado en mi vida. Isen Cole, el tercer juez, sacó su teléfono y le mostró a Isabella un pequeño video que había estado grabando en secreto. Isabella, dijo, tienes que saber que este momento será recordado para siempre. La gente de todo el mundo necesita escuchar tu voz. Esto es magia. Magia pura. Isabella sintió que sus propias lágrimas comenzaban a caer. Había cantado lo mejor que podía, pero no se daba cuenta de lo extraordinario que había sido. Susurró. Pero solo canté como siempre canto en mi iglesia. Pensé en mi abuela, en mi hogar y en la Virgen de Guadalupe. Lord Jonathan negó con la cabeza, sonriendo, y dijo, exactamente. Por eso fue tan hermoso. Cantaste con el corazón, no solo con la voz. Cantaste con el alma, no solo con la técnica. Esa es la diferencia entre una cantante y un ángel. Clara se acercó y tomó las manos de Isabella. ¿Entiendes lo que esto significa, querida? Preguntó. Tu vida está a punto de cambiar para siempre. No solo vas a ganar esta competencia, vas a inspirar al mundo entero. Las cámaras seguían grabando. Cada sonrisa, cada lágrima, cada pequeño movimiento estaba siendo capturado. Incluso las personas que trabajaban detrás de las cámaras no podían ocultar sus emociones. Algunos estaban tan conmovidos que apenas podían mantener las cámaras firmes. Todos sabían que estaban presenciando algo extraordinario. Isabella miró a los jueces y luego al techo del teatro, como si pidiera a su abuela esperanza y guía. No sé qué decir, susurró. Solo tenía un pequeño sueño. Solo esperaba que alguien me escuchara. El rostro de Lord Jonathan se iluminó con una cálida sonrisa. Tu pequeño sueño, dijo, se ha convertido en el sueño más grande que este teatro haya visto jamás. Has hecho algo que nadie olvidará. Entonces Lord Jonathan hizo algo inusual. Habló directamente al público, algo que casi nunca hacía durante las competencias. Damas y caballeros, dijo, lo que acaban de ver no es solo una audición exitosa. Es un momento que cambia el significado del verdadero talento en el mundo de hoy. Clara Bennett se unió a él. Momentos como este ocurren tal vez una vez cada 10 años, dijo. Isabella no solo tiene una voz increíble, tiene la capacidad de llevarnos a un lugar mágico. Cuando canta, parece que puede elevarnos a un sitio especial, sagrado, donde solo existe la música. Isen Cole añadió. Hoy en día, muchos cantantes usan tecnología para corregir sus voces, para sonar perfectos. Pero Isabella nos ha demostrado que nada es más poderoso que una voz humana real con emoción verdadera. Ese es el tipo de talento que toca el corazón. Isabella aún trataba de comprender lo que estaba sucediendo. En su mente, seguía siendo la niña de San Bartolo Coyotepec,
cantando en el coro de la iglesia para ganar unas pocas monedas para su familia. Y ahora estaba allí, en un gran teatro con luces brillantes y cámaras, siendo llamada la cantante más talentosa que habían visto. Isabella, dijo Lord Jonathan, cantar sin música fue muy valiente. La mayoría habría pedido otra oportunidad, pero tú lo enfrentaste con valentía y gracia, terminó Clara. Eso demuestra no solo talento, sino también un corazón hermoso. Eso es lo que hace a una verdadera estrella. Isabella encontró su voz. Mi abuela siempre decía que cuando uno tiene miedo, debe confiar en su corazón. Cuando me pidieron cantar sin música, escuché su voz diciéndome que confiara. Isen Cole sonrió ampliamente. Tu abuela debe estar muy orgullosa ahora. Honraste su consejo de la manera más hermosa. El teatro estaba lleno de energía, casi como electricidad. Todos en la sala podían sentir que estaban presenciando la historia. Las cámaras seguían grabando cada segundo, capturando todas las emociones. Entonces Lord Jonathan hizo algo que nunca había hecho en toda su carrera. Caminó hasta el micrófono principal e hizo una declaración que sería recordada para siempre. Damas y caballeros, dijo, en mis 30 años como juez, nunca he detenido una competencia para hacer un anuncio especial. Pero hoy es necesario. Isabella Rivera continúa. Con mi voto, añadió, no solo para pasar a la siguiente ronda, sino para ganar esta competencia ahora mismo. Clara se levantó de inmediato y aplaudió. También tienes mi voto, dijo. Sin duda. Sin condiciones. Eres la ganadora. Isen Cole, con lágrimas en los ojos, agregó. Y el mío también. Isabella, acabas de ganar la competencia de canto más prestigiosa de Europa. Isabella vaciló un poco, tratando de entender. Pero todavía hay otras rondas, susurró suavemente. No, dijo Lord Jonathan con total convicción. Después de lo que hemos presenciado, sería injusto fingir que alguien más podría ser mejor. Has establecido un estándar que nadie puede alcanzar. El equipo de producción detrás de las cámaras estaba en completo caos. Nunca habían visto a los jueces decidir terminar una competencia antes porque una concursante fuera demasiado buena. Clara tomó las manos de Isabella y la miró a los ojos. No solo has ganado un concurso, dijo. Has ganado nuestros corazones. Has ganado el respeto del mundo de la música. Y muy pronto, ganarás el corazón de la gente en todas partes. Isabella finalmente se permitió creerlo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras abrazaba a los 3 jueces. Gracias, susurró una y otra vez. Gracias por creer en mí cuando yo no lo hacía. Lord Jonathan la abrazó como un padre. No, Isabella susurró. Gracias a ti por recordarnos por qué nos enamoramos de la música. Hoy has traído magia a nuestras vidas. Entonces Lord Jonathan hizo algo aún más extraordinario. Le pidió a Isabella que cantara de nuevo. ¿Nos darías el honor de cantar una vez más? Le pidió. Esta vez, no como concursante, sino como la increíble artista que eres. Canta para nosotros. Canta para el mundo. Isabella asintió con una sonrisa radiante. Esta vez, dijo, quiero cantar desde mi corazón, sobre de dónde vengo. Comenzó a cantar La Llorona, una canción tradicional mexicana que su abuela le había enseñado. Pero le agregó las habilidades operísticas que había aprendido mientras se preparaba para la audición. Era una combinación mágica de música folclórica mexicana y canto clásico. Todos en el teatro quedaron completamente hipnotizados. Lord Jonathan, Clara y Isen instintivamente se tomaron de las manos, como si fueran niños presenciando algo mágico por primera vez. La voz de Isabella se elevaba con la pasión de la música mexicana, manteniendo la técnica perfecta que había demostrado antes. Cuando llegó al verso, ay de mí, llorona, llorona de azul celeste, su voz tembló de emoción. Todos sintieron que estaban escuchando el alma de México en una sola persona. Lord Jonathan no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en su carrera, lloró abiertamente frente a las cámaras. Esto es arte en su forma más pura, susurró. Esto es lo que significa ser humano. Clara cantó suavemente junto a Isabella, aunque no conocía todas las palabras. La música no necesita idioma, toca directamente el corazón. Isen Cole grabó todo con su teléfono, sabiendo que ese momento sería visto por millones de personas en pocas horas. Pero más allá de eso,
Sabía que cambiaría para siempre su comprensión de lo que es el verdadero talento. Cuando Isabella terminó La Llorona, el teatro quedó completamente en silencio. No era un silencio de espera. Era un silencio de asombro. Todos comprendieron que habían presenciado algo extraordinario, algo más allá de cualquier competencia. Lord Jonathan caminó lentamente hacia Isabella y se arrodilló ante ella. Isabella, dijo, te pido perdón por haber dudado de ti alguna vez. Hoy, tú has sido la maestra, no la alumna. 6 meses después, Isabella Rivera se había convertido en una estrella mundial. El video de su interpretación sin música había sido visto más de 100 millones de veces y traducido a 30 idiomas. Jóvenes cantantes de todo el mundo se inspiraban para seguir sus sueños, tal como Isabella. Lord Jonathan ahora trabajaba con Isabella para crear becas musicales para niños en zonas rurales de América Latina. Isabella me enseñó que mi papel no es solo juzgar el talento, dijo, sino ayudarlo a crecer donde quiera que lo encuentre. Clara Bennett invitó a Isabella a cantar en las óperas más famosas del mundo. Pero Isabella siempre regresaba a su pequeño pueblo. Mi abuela me enseñó que no importa cuán alto vueles, siempre debes recordar dónde aprendiste a cantar, dijo desde Oaxaca. Isen Cole produjo el primer álbum de Isabella. Mezclaba canciones tradicionales mexicanas con canto clásico, y los críticos lo llamaron folclore operático. El álbum ganó 3 premios Grammy e inspiró a otros artistas a honrar su cultura mientras exploraban nuevos estilos musicales. Pero más importante que la fama o los premios, Isabella recordó al mundo que la emoción real y la honestidad son la magia más poderosa de la música. En un mundo de perfección digital, su voz pura fue una luz de esperanza, mostrando que la verdadera música nace del corazón.